El valor de una educación no está en aprender muchas cosas, sino en aprender a pensar por ti mismo. Me refiero a que el propósito fundamental de la educación no es simplemente acumular conocimientos o datos, sino desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica e independiente. Aprender muchas cosas puede ser útil, pero si no se fomenta el pensamiento propio y la habilidad para cuestionar y razonar, entonces el valor de esa educación se ve limitado. La verdadera riqueza de la educación radica en la capacidad de pensar por uno mismo, de ser curioso, de plantear preguntas y de buscar respuestas desde una perspectiva individual. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética es una rama de la filosofía que estudia la moral. Aparte de la ética, reflexiona conductas del ser humano, lo que es estoy actuando bien, qué estoy haciendo mal, entre otras cosas. Es una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La ética, como vemos, deriva del griego en ethos, que significa modo de ser o carácter. A su vez, define en ethos costumbre y hábitos. Bueno, la ética como tal, como ya lo acabo de mencionar, es una diferencia entre el bien y el mal. Entre lo que es bueno, si lo que hago es correcto, si mi comportamiento de cómo estoy actuando con una persona está bien o está mal. En una frase de la ética, Platón decía, los filósofos como Platón y Aristóteles expusieron que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas a partir de la libertad y la conciencia que cada individuo posee para diferenciar lo bueno y de lo malo. Esto lo vemos muy a menudo entre la razón y el amor. Un ejemplo muy básico es ya que como muchos mencionan, podemos tener un ángel que nos dice qué es lo bueno y un demonio que nos dice qué es lo malo. Aquí de hecho en la figurita en la imagen se ve cómo está un hombre debatiendo entre si hacerle caso a mi ángel o hacerle caso a mi demonio. Un ejemplo de ello también lo podemos ver en el metro. ¿Por qué en el metro? Porque al momento de entrar todos a un vagón, todos vemos que están empujando y ahí es donde nos vamos a reflexionar. ¿Realmente esas personas son personas éticas para hacer lo correcto o están haciendo lo incorrecto? Porque todos llegan y se están empujando. Ese es un ejemplo muy breve. Ahí es donde podemos reflexionar un poco más acerca sobre qué es la ética. Si no, también otro ejemplo sería cuando vamos caminando por la calle y vemos que alguien se cae y nosotros podemos actuar, podemos pensar. ¿Sería correcto si yo voy y ayudo a esa persona que se acaba de caer y así estoy haciendo un acto bueno que está estudiando mi moral? ¿O o me sigo derecho y no lo ayudo y ese es mi acto ético? Esas son las reflexiones que podemos darnos a conocer en nuestra vida diaria. Moral es una palabra reservada, distinguida a lo real que encontramos en todas las sociedades, a saber del conjunto de normas que se transmite de generación en generación, las cuales van cambiando con el tiempo y estas se van actualizando para ajustarse a los estándares del día a día. En ocasiones utilizada para orientar la conducta de la sociedad, en algunas ocasiones llega a ser extraña. Estas ocasiones llegan a ser individuales y se observan con estricto rigor, como en la Edad Media, donde los padres eran quienes se encargaban de encontrar parejas adecuadas para sus hijos, mientras que en la actualidad esta se considera obsoleta y hasta ridícula. Podemos ver que en otro círculo social, como son los árabes, se practica la poligamia, mientras que en el otro extremo llega a ser extraño para los cristianos, ya que esto es totalmente opuesto, practicando la monogamia. Cada sistema es un paradigma. La conducta de la gente será regida y juzgada por el paradigma, ya que este es un molde en el que se encasilla en cada una de las mismas personas que participa en ella, la cual cree que puede juzgar a los demás basado en su propia moral y cree que lo que los demás siguen, que no va conforme a sus ideales, llega a ser, si no es que ofensivo, llega a ser hasta en ocasiones presuntuoso o malinterpreta en la medida de lo posible. Esto puede ser una forma de llevar la contraria y hasta en ocasiones de conflictos que llegan a ser peligrosos para la sociedad, viendo que en algunas profesan que
Esta moral debe llevar una digna paz, asimismo, ciertas normas que se deben exigir para ser parte de ellas y poder seguir con sus estándares o hasta gozar de sus beneficios. En ocasiones podemos verlo de una manera más notable, como lo puede ser en algunas personas la poligamia, en algunas personas el individualismo y las diferentes formas de pensar conforme a un dios o a una divinidad, ya que estas en su mayor expresión son personas que llevan la moral a su máximo esplendor, ya que ellas juzgan y llegan a ser juzgadas por el ente en el cual llegan a creer, llámese Dios, llámese Alá, llámese Buda. Puede ser un paradigma el poder tener tantas cosas en las cuales se lleva a cabo una conciencia propia para poder juzgar qué actos seguir y qué actos no se consideran buenos en su religión. Esto, la moral se va desarrollando conforme va pasando el tiempo por medio de acuerdos no escritos entre personas, ya que podemos ver o denotar que en la mayoría de lo posible llegan a ser normas establecidas por la sociedad que no se escriben ni se llevan a cabo en ocasiones, pero que cualquiera es libre de seguirlas o no. Así que estas conductas sociales se delimitan simplemente a ser seguidas y respetadas por el individuo que entre dentro del acuerdo social, ya que en algunas otras culturas este llega a ser reservado o incluso, como decíamos anteriormente, obsoleto para otras personas. Las conductas entre ética y moral son un poquito similares, ya que la moral tiene normas que actúan desde el interior o el inconsciente, o sea, desde nuestra mente, mientras de la ética es lo que influye en nuestra conducta y su conciencia de voluntad. Este es una batalla interna de mis pensamientos contra mi forma de actuar. Como mencionamos, la ética son normas, principios y relaciones que un individuo analiza para establecer su propia conducta, mientras que la moral son normas que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo se transmiten? Bueno, o cuánto tiempo tarda en dejar de transmitirse, pues es algo difícil, ya que la moral se puede tardar hasta siglos para que en una cierta generación ya no tenga tanto valor como antes se solía tener. Esta moral se suele transmitir en base a miedo, castigos, humillaciones y entre otras cosas, mientras la ética hace su reflexión en su propia conducta, en sus principios, en su vocación, en sus proyectos vitales, en su plan de vida, etc. También esta circunstancia que establece de manera consciente como una guía para su vida. Una semejanza entre la ética y la moral es que en la moral las normas se están transmitiendo, mientras que en la ética las normas que un sujeto adopta para su mentalidad es las que, como se acaba de decir, adopta, o sea, él mismo va adquiriendo. Otra sería que en la moral es una influencia en la conducta de sus integrantes, mientras que en la ética es una reflexión y elección propias. Ahora, una diferencia entre la ética y la moral. La moral son las creencias y valores que nos imponen nuestros padres al momento de nacer, de cómo tenemos que actuar en ciertas formas, a diferencia de la ética, que es en los patrones de conducta correctos que nosotros vamos poniendo en práctica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la moral es un conjunto de valores y normas que lleva a cabo el hombre en la relación de actuar entre el bien y el mal, y la ética es el estudio del bien y el mal, una reflexión de esas conductas. Otra característica de la ética es una manera de hacer las cosas o adquirir las cosas, y de la moral es, como ya mencionaba, las costumbres, los valores y las normas que son aceptados por una sociedad. Esa es solo una de las pequeñas diferencias que se manejan entre la ética y la moral. Otra de la ética es que la ética valora y estudia lo que es correcto o no, y la moral es la forma en cómo actuamos y nos comportamos en un hábito, como por ejemplo escolar. Esto también se ve muy a menudo en todas las clases, por decir, si le presto atención al maestro, soy una persona ética o no, porque estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo. Sin embargo, con la moral sería el comportamiento que yo estoy actuando. Si le estoy prestando atención, esa es mi ética, esa es mi moral.
Pero si no estoy prestando atención, eso no sería considerado una moral, esto se considera como un acto ético. ¿Por qué? Porque hay veces donde me pongo a reflexionar donde si los valores que aprendí desde casa los estoy poniendo en práctica en mi vida diaria, como por ejemplo la escuela. Bueno, como ya mencionamos una pequeña diferencia entre la ética y la moral, en el mapa mental conceptual que viene hasta el final, podemos ver un poquito más a fondo la diferencia entre la ética y la moral. Asimismo, a continuación podremos ver un video que nos muestra más a fondo lo que es la diferencia entre la ética y la moral. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profesor Félix. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se relacionan la ética y la moral y cuáles son sus similitudes y diferencias? En este video se los explicaré, así que acompáñenme. Haré dos aproximaciones, una etimológica y otra disciplinar. Etimológicamente, la palabra ética deriva del término griego ethos, que se refiere a carácter, modo de habitar y forma de vida de una persona. Por su parte, la palabra moral proviene del latín mos moris, que significa costumbre o práctica, y se refiere a las costumbres y hábitos que caracterizan la manera de ser de un grupo de personas. Como disciplina, la ética es la rama de la filosofía que se ocupa de la moralidad y la conducta humana, o sea, el estudio de la moral. Pregunta por aquello que permite catalogar como buena y deseable una conducta. Además, reflexiona sobre cómo ha de actuarse y vivir en relación con los demás. La moral, objeto de estudio de la ética o filosofía moral, aparece como el conjunto de normas, principios y valores que orientan la conducta de un grupo de personas e indica acciones justas, virtuosas o responsables para dicho grupo. Miremos sus diferencias. En primer lugar, la ética reflexiona sobre los principios y valores que guían el comportamiento humano, mientras que la moral se refiere a las normas y valores que de facto orientan el comportamiento humano en una sociedad determinada. En otras palabras, la ética es teórica y abstracta, mientras que la moral es práctica y concreta. En segundo lugar, la ética suele ser más general y atemporal, mientras que la moral es más específica y puede variar de lugar en lugar y a través del tiempo. Los principios éticos podrían no depender necesariamente de las costumbres de una comunidad y serían exigibles a miembros de diferentes grupos humanos. En cambio, las normas morales solo son exigibles a los miembros del grupo humano que las comparten. En tercer y último lugar, la ética a menudo se refiere a cuestiones abstractas y complejas, como los fundamentos de los valores morales y la justificación de las normas éticas, mientras que la moral se ocupa de cuestiones más concretas y prácticas, como lo que es correcto o incorrecto para los miembros de un grupo en una situación determinada. De una parte, el acercamiento etimológico deja ver que ambas nociones se refieren a las costumbres, a los hábitos y al carácter. De la otra, el acercamiento disciplinar ayuda a ver que, tanto la una como la otra, suponen la necesidad de proveer, cada una en su nivel, ciertas orientaciones para la consecución del bienestar humano y la justicia social. Es decir, buscan establecer un conjunto de principios que sirvan como guía para la toma de decisiones. Se preocupan por el impacto de nuestras acciones en la sociedad y consideran que es importante actuar con responsabilidad hacia los demás. Es importante señalar que la ética y la moral se influencian mutuamente. Por ejemplo, la ética puede reflexionar sobre la importancia del cuidado de los bosques para promover el bienestar general de la sociedad. De esta manera, las comunidades adoptarían hábitos de cuidado del ambiente, así trabajan juntas para guiar un comportamiento ético y moralmente responsable al respecto. ¿Cómo se relaciona la vida en comunidad con la existencia de la moral y la ética? ¿Conoces costumbres morales propias de otras culturas? Deja tus respuestas en los comentarios. Gracias por seguir el canal, ver este video, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.